Bien, perfecto. Bien. Pasamos a la siguiente. Buenos días. Para los que no me conocen, bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Fernando Fuentes, soy el jefe de la unidad de análisis estratégico de la unidad de información y análisis financiero del Banco Central. Anteriormente yo fui jefe de la unidad de análisis operativo, que es la unidad que se encarga de recibir los reportes de operaciones sospechosas, entre otras tareas. Esto fue hasta el año 2016 y a partir del 2016 estoy a cargo de la unidad de análisis estratégico. El objetivo de la charla de hoy es tratar de hablar sobre los reportes de operaciones sospechosas. Mi idea fue tratar de evitar de hacer referencias al marco normativo. Van a ver que creo que no incluí prácticamente ninguna ley ni ningún artículo, sino más que nada enfocarme en el tema de los reportes, de cuál es el rol de los sujetos obligados en este sistema de prevención al presentar los reportes de operaciones sospechosas, qué se debe reportar en función de lo que establece la ley, de la obligación legal de presentar los reportes, el cómo se reporta, es decir, es la formalidad que debe cumplirse y algunos aspectos sobre el formulario con el cual se presenta el ROS a la UIAF. Y por último, hablar de algunos temas vinculados a la calidad del ROS, que tiene que ver con la información que se espera encontrar, lo que la UIAF espera encontrar en un formulario de reporte de operaciones sospechosas. Entonces, en cuanto al primer tema, y muy resumidamente, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Lo que quería es, como para situar el tema, lo que quería recordarles es cuáles son las etapas que debe llevar a cabo un sujeto obligado para estar en condiciones de presentar un reporte de operación sospechosa. Entonces, para detectar una inusualidad sobre el comportamiento de un cliente, lo primero que un sujeto obligado debe hacer es conocer qué sería su actividad usual o una actividad normal de su cliente, ¿no? Para eso, la normativa vigente establece la obligación de que los sujetos obligados conozcan a su cliente, ¿no? Que desarrollen procedimientos de debida diligencia, ¿no? En el caso de los sectores que hoy están convocados, la idea es que tienen determinados umbrales. En el caso de los casinos, deben aplicar los procedimientos de debida diligencia cuando las operaciones superan los $3.000, y en el caso de los intermediarios en compra-venta de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, es cuando las operaciones superan los $15.000. Entonces, lo que establece la normativa es, una vez superados esos umbrales, los sujetos obligados deben conocer primero identificar a su cliente, saber con quién estoy operando, y después conocer a su cliente. Y la profundidad con la cual tengo que hacer ese conocimiento dependerá de distintos factores de riesgo de que presente el cliente y la operativa en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, una vez establecido determinados procedimientos para conocer a los clientes con los cuales opero, el segundo paso es monitorear las operaciones con el objetivo de detectar situaciones que en principio serían inusuales o sospechosas. Una vez detectados, el siguiente paso es tener la posibilidad de analizarlas, ¿no? Poderle pedir información adicional a mi cliente, profundizar en el conocimiento de las mismas, y el objetivo de esa etapa es descartar esa inusualidad primaria que aparece en el comportamiento del cliente o confirmarlas. Y cuando en este último caso, por supuesto que la ley también establece que se debe dejar constancia escrita y documental de lo actuado, que sirva para hacer el rastreo de cuando el supervisor de ese sujeto obligado quiera saber cómo actuó ante determinadas operaciones, pueda demostrarle cuál fue todo el proceso que llevó a cabo para descartar la inusualidad de una operación. Y por último es cuando el sujeto obligado no logra descartar una inusualidad en la actividad que está desarrollando un cliente, bueno, ahí nace la obligación de presentar el ROS a la unidad de información y análisis financiero. Entonces, estas serían, digamos, muy resumidamente,
las 4 principales etapas que llevaría ese rol que tiene el sujeto obligado para la presentación, para estar en condiciones de presentar un reporte de operación sospechosa. El segundo punto que queríamos hablarle era en cuanto al qué se reporta, ¿no? Y eso sí está establecido muy claramente en la ley. Dice que los sujetos obligados están obligados a reportar aquellas transacciones, incluidas las tentadas, es decir, no tienen por qué haberse llevado a cabo, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. La ley también establece que deben reportarse también aquellas transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. Por último, en el caso del financiamiento del terrorismo, ahí ya no importa tanto el origen de los fondos, ¿no? Sea lícito o ilícito, sino que tiene que ver con que esas transacciones o el origen de los fondos podrían estar vinculadas con personas que realicen actividades terroristas o que el uso que se le pretende dar es de financiar alguna de ese tipo de actividades. En la siguiente diapositiva, creo que hay una anterior, a ver, no, está bien, entonces, lo que tiene que quedar claro, que a veces es como una confusión que es muy común en varios sujetos obligados, es que el RON no es una denuncia, es un informe que la ley exige a determinadas entidades cuando no logran descartar ciertas inusualidades en el comportamiento o en las actividades desarrolladas por sus clientes, ¿no? Y a su vez, una vez que se recibe ese reporte, tienen determinadas protecciones los sujetos obligados. Una es que la UIAF no puede revelar a nadie, a ningún tercero, la información sobre el sujeto obligado que presenta un reporte de operación sospechosa, y a su vez la ley le exime de cualquier tipo de responsabilidad a los sujetos obligados que están presentando los reportes en la medida que obviamente lo presenten de buena fe. Y bueno, ¿y cómo se reporta? Bueno, la ley establece que los sujetos obligados lo presentarán de acuerdo a las instrucciones que imparta la UIAF, y para eso se emitió en el año 2018 una comunicación con las etapas que deben seguirse para presentar un reporte y el contenido del mismo. Actualmente solo existe la posibilidad de presentar este reporte en papel. Ya hace bastante tiempo que estamos trabajando para la presentación, para que tenga la posibilidad los sujetos del sector no financiero de presentar el reporte por vía digital, como lo hacen actualmente los sujetos obligados del sector financiero. Bueno, distintas circunstancias han dilatado este proceso, pero se supone que ya estamos en la etapa final y va a salir en los próximos días una comunicación para darle la posibilidad a este tipo de sujetos obligados de presentar los reportes por vía digital. Ahí está. En cuanto al formulario para presentar el ROP, bueno, ahí tiene distintas partes, ¿no? En la primera lo que hace es se identifica al sujeto obligado que está presentando el reporte en cuanto a qué tipo de sujeto obligado es, de los del sector no financiero, la persona física, digamos, que se está haciendo responsable de la presentación del reporte, y en el caso que sea un sujeto obligado persona jurídica, bueno, también se debe identificar. Posteriormente, el formulario, en la siguiente diapositiva, tiene una parte en la cual se debe identificar a las personas que están vinculadas con la operación que estoy reportando, que básicamente es brindar datos sobre la identificación, el número de documento, el país que emitió el documento, el tipo de documento, si es un pasaporte, la cédula, si es el RUT, bueno, en función de la persona que esté reportando, después su nacionalidad, cuáles son las principales actividades que realiza esa persona, los países donde se desarrollan esas actividades y cuál es el vínculo
con la operación que estoy reportando, ¿no? Que puede ser la persona que directamente intentó realizar la operativa, si es además es una autoridad de una persona jurídica, si es el beneficiario final de una persona jurídica que estoy reportando. La siguiente parte del formulario, en la siguiente diapositiva, está prevista para que los sujetos obligados marquen cuál es la principal característica que está presente en la operación que estoy reportando. Después vamos a profundizar un poco más en esta parte por la importancia que tiene para todo el proceso posterior esta parte del formulario, que el sujeto obligado dedique tiempo para tratar de identificar si se cumplen alguna de estas características. Después lo vamos a ver, entonces no me voy a detener mucho en esta parte. La siguiente parte del formulario tiene que ver con el perfil de la operación reportada y también a veces es una parte del formulario que algunos sujetos obligados no le dan demasiada importancia, pero a nuestros fines, digamos, nos sirve mucho poder identificar los instrumentos, digo, obviamente el periodo o el día exacto en que se realizó la operación, pero también el tipo de instrumento utilizado, cuál es la actividad que está relacionada con esa operación que estoy reportando, porque permite que el sistema, una vez cargado el reporte en nuestro sistema, se le asigne una categoría de prioridad o de riesgo, digamos, que está presente en esas operaciones reportadas, que alerta, digamos, en cuanto a la atención que debe brindarse a ese reporte. En la siguiente parte del formulario, que es la más importante, es la cual el sujeto obligado describe cuál es la operación reportada y debe dejar plasmado los motivos por los cuales entiende que la actividad desarrollada por su cliente o una operación concreta que está siendo reportada presenta características de inusualidad o sospecha. También ahí se detalla toda la documentación que se adjunta al reporte. En el siguiente diapositiva, bueno, como le decía, bueno, las cuatro, sin tener en cuenta la primera parte en la cual se identifica el sujeto obligado, hay cuatro grandes partes del formulario que tienen que ver con la identificación de las personas, con las características de la operación y personas reportadas, con el perfil de la operación reportada y con la descripción de esa operativa. En cuanto a las características de la operación y personas reportadas, lo que se intentó fue resumir en 9 grupos principales cuáles podrían ser los motivos por los cuales se está presentando un reporte, ¿no? Entonces, y le vuelvo a reiterar, la elección correcta que haga el sujeto obligado de la característica va a permitir posteriormente que se determine con bastante certeza el grado de prioridad en el análisis de ese reporte. Siguiente, entonces, una vez que se recibe o se carga el reporte en el sistema, lo que permite, el sistema automáticamente le genera una característica prioridad que tiene que ver con una prioridad urgente, una prioridad alta, una prioridad media, una prioridad baja. Automáticamente eso lo asigna el sistema y en función de la característica o el riesgo que tenga ese reporte, le permite asignar prioridades para comenzar el proceso de decisión. Digo, yo no dediqué tiempo a dejarlo constancia acá, pero ustedes saben que una vez que él recibe el reporte, la UIAF puede tomar dos decisiones. Una es, dentro de las 72 horas de recibido, brindarle una instrucción al reportante sobre la conducta a seguir con el cliente, ¿no? Es decir, básicamente es cuando la UIAF entiende que hay elementos de interés para que el sujeto obligado continúe con la operación o continúe vinculado a ese cliente, se le puede brindar instrucciones para que, por ejemplo, mantenga la relación con el cliente por 90 días y reporte las operaciones más importantes que realice. Eso colabora, digamos, con la posibilidad de profundizar el análisis para detectar o para confirmar esa inusualidad que detectó inicialmente el sujeto obligado. La otra decisión que puede tomar la UIAF es la de inmovilizar fondos. Inmovilizar fondos o la realización de operaciones por 72 horas.
y eso es cuando se presentan, cuando ya existe una convicción como mucho más fuerte de que la persona o la actividad que está desarrollando tiene un vínculo efectivo con alguna actividad delictiva. Entonces, para poder estar en condiciones de tomar o que el sistema alerte, digamos, que es necesario adoptar una rápida decisión sobre qué es lo que va a ocurrir a partir de ese reporte, es muy importante que la característica que marca el sujeto obligado sobre el que presenta la operación reportada esté bien definida. Entonces ahora vamos a ver bien cuáles son las características que están previstas hoy. Bueno, obviamente que una hipótesis que es muy difícil que se presente, que por ejemplo que las personas que están reportadas se encuentren en la lista unificada de la ONU, la cual hay, por ejemplo, de todas las personas vinculadas con el terrorismo, ¿no? Entonces, en la medida que un sujeto obligado detecta esa situación de que una persona está incluida en la lista unificada de la ONU, bueno, marcaría esa característica y el sistema automáticamente le genera una prioridad urgente, que implica que, bueno, necesariamente hay que dejar todo lo que se está haciendo y abordar ese reporte para ver de qué se trata y qué acción seguir. Después, otra característica que es muy habitual en nuestro país, que marcan los sujetos obligados, es cuando detecta que la persona o su cliente está o en otras listas internacionales que no tienen que ver con el terrorismo, con el financiamiento del terrorismo, pero sí, por ejemplo, en información de prensa que vincula a esa persona con el lavado de activos, con una investigación que se está llevando adelante en otro país o que se llevó a cabo en otro país, o con algún delito presente, ¿no? Bueno, con narcotráfico, con corrupción, es muy habitual en los no residentes, que existe. Bueno, encuentra cuando hace ese proceso de debida diligencia que comentábamos hoy, detecta que un cliente está siendo investigado o estuvo siendo investigado en Argentina, en Brasil, por determinados hechos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, el sujeto obligado marcaría que la actividad o la operación que está reportando cumpliría con esta característica. Otra característica que está prevista marcar es la de cuando las operaciones que estoy reportando están vinculadas con los PEP, ¿no? Las personas políticamente expuestas o son familiares o asociados a una persona de esta categoría. Esto por supuesto que no quiere decir que todas las operaciones que se realicen con PEP deban reportarse y marcarse esta característica. De ninguna manera. Lo que le decía hoy, ¿no? Es previamente se recorrió todo ese proceso en etapas, ¿no? De conocer al cliente, monitorear sus operaciones, analizar si hay alguna inusualidad para descartarla, y cuando no logro descartar o no me convenció la información que me proporcionó el cliente, que eventualmente tiene un cargo que está comprendido en estas características, bueno, lo reportaría y marcaría que se presenta esta característica. Después, otra característica también que tiene que ver con el terrorismo, con el financiamiento, es más allá de que la persona no esté en la lista de la ONU, cuando existiría algún indicio que podría vincular a los fondos de las personas con actividades terroristas o financiamiento. Muchas veces tiene que ver con el destino o el origen, los países de destino, de origen de determinados fondos o del país de origen o donde desarrolla la actividad la persona que es el cliente de la institución. Y bueno, cuando se presentan alguna inusualidad en que qué raro que una persona que es de tal país, que hay mucha actividad terrorista o de financiamiento del terrorismo, quiere hacer una operación en Uruguay cuando no encuentro el motivo razonable por el cual lo quiera realizar. En el siguiente ahí está, otros tipos de características previstas para marcar son cuando el sujeto obligado en realidad no está actuando, la persona que estoy reportando no está actuando por sí mismo, sino que maneja fondos de terceros, de otras personas, y se niega a brindar información sobre sus clientes, o si bien la brinda, no logra justificar las operaciones que está intentando realizar o que realizó. La otra posibilidad es cuando el cliente fragmenta o estructura las operaciones y no lo mismo, si bien no es necesario, no se reportan todas las operaciones que se fragmentan o estructuras, sino cuando no se obtuvo una información razonable
sobre las causas de la fragmentación y o de esa estructuración. La otra característica que debería ser la principal en general que marquen los sujetos obligados que presentan los reportes es cuando existen movimientos de fondos que son incompatibles con el patrimonio de mi cliente, con las actividades económicas que lleva a cabo o con la ocupación que realiza, pero siempre es a juicio del sujeto obligado que reporte, ¿no? Porque no logró obtener una justificación razonable sobre esos desvíos. Y después, bueno, otra característica es si mi cliente o potencial cliente presenta documentación o información presumiblemente falsa para tratar de realizar una operación. Y por último, cuando está previsto que, esto sobre todo es para el sector financiero, pero podría también ocurrir con otras actividades, en el sentido de que se reciban fondos desde o que vayan fondos hacia países que no integran el Grupo de Acción Financiera Internacional o sus organismos regionales, o con países que han sido sancionados por estos organismos, hoy están Corea del Norte e Irán, o son objeto de medidas especiales por no aplicar suficientemente las recomendaciones del GAFI, ¿no? Es decir, son países que presentan serias debilidades en el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI. Este organismo emite cuatrimestralmente un listado con los países que están en estas categorías. Bueno, entonces, si yo detecto que un cliente es originario de esos países o recibe fondos de ese país para concretar una operación o envía fondos hacia esos países de riesgo, voy a tener que hacer un procedimiento de debida diligencia mucho más intensificado para estar seguro de que hay una actividad lícita detrás y no hay nada inusual en el comportamiento del cliente. Después, la otra característica tiene que ver más que nada con las operaciones tentadas, ¿no? Cuando un cliente intenta realizar una transacción, pero el sujeto obligado la rechaza porque no logra obtener información, porque entiende que fue inconsistente la información que presentó, o por alguna otra causa. Bueno, más allá de que no lo haya llevado adelante, como la ley obliga también a presentar aquellas operaciones aunque no hayan sido realizadas, bueno, en ese caso, si se presenta esta característica, el sujeto obligado marcaría esta opción. Y después hay el otros, digamos, que cuando lo que estoy reportando no encaja en ninguna de las características previas que están previstas, y entonces el sujeto obligado marcaría esta opción de que se presentan características diferentes y cuando realiza la descripción del caso, ahí debería quedar plasmado cuáles son las características que llevaron al sujeto obligado a presentar el reporte de operación sospechosa. En cuanto a la calidad de los reportes. Esto es muy brevemente para que tengan una idea de bueno, cómo continúa después, una vez que se presenta el reporte. Entonces ahí lo que hay son tres grandes etapas, ¿no? Primero, que tiene que ver con la detección de las operaciones inusuales o sospechosas, que ese es un rol que cumplen los sujetos obligados. Para eso, los sujetos obligados proporcionan tanto datos financieros como no financieros. Uno es a través del reporte de operación sospechosa, pero también nosotros recibimos otras informaciones vinculadas sobre todo con movimientos financieros, más allá de que sean sospechosos o no. Es decir, mensualmente recibimos todos los depósitos en efectivo por más de $10.000, todas las transferencias enviadas y recibidas por más de $1.000, las compraventas de moneda. Es decir, hay una gran cantidad de transacciones que la UIAF recibe que no tiene que ver con una inusualidad, sino que cumple una determinada condición. Toda esa información de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes mensuales de transacciones se incorporan en una base de datos. También la UIAF accede a otras fuentes de informaciones, por ejemplo, de todos los organismos públicos. Nosotros podemos acceder a la información de la Dirección General Impositiva, de la aduana, del Ministerio del Interior en cuanto a antecedentes de personas. Bueno, toda esa información ingresa a un proceso de análisis, y lo que se intenta determinar por parte de la UIAF es si existen
confirmar esos, si existen elementos de inusualidad sospecha en la actividad o la operación que está reportando el sujeto obligado. Cuando eso se confirma, se elabora un informe, lo que se conoce como el informe de inteligencia financiera, que ese informe pasa a una siguiente etapa que lleva adelante la Fiscalía, el Ministerio Público, que ahí ya estamos en la fase de investigación, ¿no? Es decir, está la detección, el análisis, la investigación, que eso es llevado adelante por la Fiscalía y finalmente va a haber una resolución de la justicia en la cual podría llegar a ocurrir que tome alguna medida sobre las personas, ¿no? Es decir, que lo procese y que le imponga una medida de prisión, por ejemplo, y también sobre los bienes, que es sobre la incautación de los bienes vinculados con esa actividad delictiva que tiene un origen delictivo. Entonces, en el siguiente. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el reporte? Bueno, es que el ROS es el insumo que da inicio a este proceso de inteligencia financiera que les estaba comentando, ¿no? Entonces, ese reporte que se recibe debe tener determinadas características para que ese informe de inteligencia financiera que se pasa, digamos, a las autoridades fiscales sea útil, ¿no? Entonces, para que los sujetos obligados tengan claro qué debe contener un reporte de operación sospechosa y cómo debo completar el formulario, ya en el año 2016 la UIAF publicó un documento que se llama Mejores prácticas para la elaboración de reporte de operación sospechosa, que ahí yo les dejé escrito cuál es el link, digamos, la parte de la página del Banco Central del Uruguay en la que se encuentra, y ahora les voy a comentar algunos aspectos que están plasmados en ese documento. Entonces, en principio, bueno, ¿qué es lo que la UIAF espera encontrar en un reporte de operación sospechosa? Bueno, básicamente es un conjunto de información que permita responder determinadas interrogantes sobre las personas que están involucradas en esa operación inusual o sospechosa, cuáles son los productos financieros y no financieros que utilizó el cliente del sujeto obligado y, fundamentalmente y muy importante, cuáles son los motivos por los cuales se está presentando el reporte, ¿no? Entonces, al elaborar un formulario de reporte, el sujeto obligado debe verificar que se respondan a estas interrogantes, ¿no? El quiénes son las personas que desarrollaron a cabo esas actividades que estoy reportando, qué hizo el sujeto obligado, qué hizo, perdón, la persona reportada, cuándo lo realizó, cómo lo hizo, dónde, para qué, cuál era la finalidad de esa operación y por qué el sujeto obligado considera que presenta características de inusualidad o sospecha. En la siguiente diapositiva. Entonces, una vez que se recibe el reporte, la UIAF lo que hace es tratar de darle un puntaje a la calidad que presenta el mismo, ¿no? Y para eso, básicamente hay tres aspectos que se consideran. Uno tiene que ver con la integridad de ese reporte, de la información contenida en ese reporte. El segundo aspecto tiene que ver con la precisión. Y el último aspecto tiene que ver con la oportunidad en la presentación del reporte. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la integridad, que en la siguiente diapositiva, ¿no? Hay una valoración tanto de aspectos objetivos como subjetivos, ¿no? Entonces, lo que se evalúa es, por ejemplo, que estén los datos identificatorios completos que el sujeto obligado tenga sobre las personas que son objeto del ROS, ¿no? Es decir, no alcanza a componer los nombres y apellidos y no poner el número de documento o el país de documento o el tipo de documento, sino que no, debo completar todo, o dónde desarrolla su actividad, etcétera, no, debo completar toda la información que tenga disponible sobre las personas que son objeto del reporte, y eso es algo que después se valora para darle un puntaje de la calidad de ese reporte, ¿no? Es decir, tratar de identificar uno de los objetivos de evaluar la calidad es tratar de identificar aquellos sujetos obligados que sistemáticamente omiten presentar algún tipo de información sobre las personas reportadas o sobre las características o sobre los motivos por los cuales se presenta el reporte, ¿no? Entonces ahí un aspecto que el sujeto obligado debe tener claro es que toda la información y todos los datos identificatorios de la persona reportada debo volcarlos en el formulario de reporte de operación sospechosa. Después,
Ese formulario debe tener la fecha en la cual se realizó o se intentó realizar la transacción reportada, que eso puede ser un día concreto, cuando en determinadas características, o un periodo cuando lo que el sujeto obligado está reportando es todo el comportamiento llevado adelante por un cliente en cierto periodo de análisis. También debe incluir el formulario el monto de las operaciones, digo, que puede lo mismo, ¿no? Si es una operación individual, bueno, de cuánto estamos hablando, si es en un periodo, un conjunto de operaciones, bueno, cuánto acumuló esas operaciones que estoy reportando. Y después también que el sujeto obligado haya completado, haya seleccionado en el formulario el tipo de producto que utilizó mi cliente, si hay una actividad financiera o no financiera involucrada en las operaciones reportadas. En cuanto a, esto es objetivo, ¿no? Es decir, ¿existe este dato o no existe este dato? Y lo tiene que completar. Después, en cuanto a los aspectos subjetivos, tiene que ver con que el sujeto obligado haya marcado una característica de inusualidad o sospecha que presenta el caso, y en cuanto a que haya completado claramente cuáles son los motivos del reporte, ¿no? Es decir, cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta el sujeto obligado para calificar a su cliente o las transacciones que realizó como inusuales o sospechosas. Entonces, bueno, y ahí está claro, ¿no? Es decir, un reporte completo evita demoras en el análisis porque evita que después de recibido tengamos que comunicarnos nuevamente con los sujetos obligados para que nos aclare o nos complete información, y todo eso implica una pérdida de tiempo en el sentido que hay en algunas operaciones podría ser riesgoso para que los fondos desaparezcan, ¿no? Si se tarda, digamos, en ese proceso en la cual el UIAS puede brindar alguna instrucción al sujeto obligado. En cuanto al siguiente aspecto de la calidad de los reportes, que tiene que ver con la precisión, que está en la siguiente diapositiva. Entonces, más allá de que lo que se evalúa acá es que más allá de que el dato exista, que el dato sea correcto, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si bien puso los nombres y apellidos y el número de documento del país, bueno, pero que esos datos no contengan errores, que sean precisos, que no haya ningún error en la identificación de las personas, en su fecha de nacimiento, en la elección de la característica que está realizando el sujeto obligado. Es una evaluación de que más allá de que la información exista, que eso se evalúa en la integridad, que eso que aportó el sujeto obligado esté correcto, ¿no? Que sea preciso. Entonces, podemos pasar a la siguiente etapa, que es la de la oportunidad en la cual se presenta el reporte, ¿no? Es decir, ahí lo que se evalúa es el momento de la presentación, y para eso hay dos grandes elementos que están jugando en función de lo que se esté reportando, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con el momento que se realizó o intentó realizar las transacciones que se califican como inusuales o sospechosas, ¿no? Entonces, cuando lo que se reporta es determinada operativa y no hay nada más en juego, porque lo que se evalúa es que no comprendió la actividad que está realizando el cliente, bueno, pero si la actividad la realizó en diciembre del año pasado y está presentando el reporte en agosto y se tomó 8 meses para el análisis y el proceso de decisión se presenta un ROS, bueno, ahí tendría un problema la oportunidad en la que se está presentando el ROS. Distinto es cuando el sujeto obligado realiza, por ejemplo, lo realizó en diciembre, ahí no tuvo ningún problema en cuanto a detectar alguna inusualidad, pero posteriormente surge algo que lleva a calificar esas operaciones que mi cliente realizó en diciembre, cuando yo no entendí que no había nada inusual, a calificarla en determinado momento como inusual, ¿no? Es la típica que ocurre cuando aparece una noticia de una investigación que se lleva adelante en determinado momento, ¿no? Entonces, si la noticia aparece, por ejemplo, en julio de este año, que implica, bueno, fulanito de tal está siendo investigado por narcotráfico, por corrupción en Argentina, en Brasil, y mi cliente realizó transacciones en diciembre, pero yo recién me estoy enterando ahora que hay esa situación nueva,
digo, no habría ningún problema con la oportunidad, más allá que las operaciones las hubiera realizado en diciembre del año pasado, en diciembre del 2019, porque lo que determinó o el disparador para presentar el reporte es una noticia que ocurrió en julio. Distinto sería si la noticia fuera en marzo y está presentando el reporte en agosto. Bueno, ahí sí tendría un problema la oportunidad. Entonces, para valorar la presentación está en juego no solo el momento en que se realizan las transacciones, sino la circunstancia por la cual el sujeto obligado entiende que hay una inusualidad. Entonces, si la circunstancia no amerita un hecho nuevo en el periodo posterior, bueno, ahí tendría un problema en la oportunidad en que se presenta el reporte. Entonces, y básicamente lo que se busca al valorar la oportunidad es que cuando se presenta el reporte, la UIAF o las autoridades judiciales posteriormente estén en condiciones de adoptar alguna medida preventiva si fuera necesario, es decir, de inmovilizar fondos temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación. Entonces, si yo reporto una operación cuando ya no hay nada más para hacer, cuando el cliente ya la hizo, por ejemplo, en una compra, en lo que estamos haciendo, el sector que estamos tratando ahora, de una compra de un metal precioso por $400.000, no logro encontrar antecedentes, no logro que el cliente me convenza de la usualidad, digamos, de esa operación y me tardo un mes para reportarlo cuando el cliente ya se fue y ya no está más en el país, es un no residente, y no tengo, bueno, entonces ese reporte no es oportuno porque no hay ninguna posibilidad de que la UIAF o las autoridades judiciales adopten alguna medida para tratar de incautar los fondos o detener a la persona, por ejemplo. Y entonces acá les quería comentar algunas principales debilidades que se presentan en algunos reportes que se reciben, es que muchas veces no completan todos los datos del perfil de la operación que hoy veíamos, ¿no? Es decir, entienden que esa parte del formulario es menos importante y más allá que puede estar en la descripción del caso, omiten completar esa parte del formulario y eso implica que después el sistema informático no tenga forma de valorar ese reporte que se está presentando, ¿no? Es decir, no pone el monto de la operación en la parte del formulario que corresponde, no pone la fecha, no pone los países que están involucrados, qué tipo de actividad realiza el cliente. Bueno, entonces, si bien puede estar después en la descripción, al no completar esa parte del formulario, impacta posteriormente en todo el proceso posterior automático que realiza el sistema. En algunos casos de los reportes, no queda claro el momento en que se solicitó información al cliente para tratar de confirmar la usualidad de la operación o para obtener información sobre la inusualidad de la operativa que está realizando, o tampoco queda claro el momento que el sujeto obligado comienza el análisis de la operativa. Entonces, es muy importante en la descripción poner todo, obviamente en forma sucinta, resumida, que sea claro, no escribir de más, digamos, pero que quede claro todo ese proceso que llevó a cabo el sujeto obligado para determinar que una operación es inusual y aclarando bien, que quede bien constancia de cuándo contactó al cliente, cuándo el cliente le presentó la documentación, para poder valorar, por ejemplo, la oportunidad de la presentación del reporte. Y también a veces lo que surge es que hay un tiempo prolongado en el tiempo para presentar el ROS, ¿no? Hay un tiempo demasiado prolongado entre que el sujeto obligado detecta la operativa inusual y que se presenta el reporte, que eso impacta en la posibilidad de adoptar alguna medida preventiva, digamos, sobre la operación que se está reportando. Y algo que es muy común también es cuando el sujeto obligado descubre que hay alguna investigación, a partir de noticias de prensa, básicamente, que hay una investigación sobre el cliente, sobre la persona que estuvo reportada, y se menciona únicamente, bueno, hay noticias de prensa negativas sobre este cliente, pero no detalla, bueno, pero ¿qué noticia negativa? ¿Que hay una investigación sobre cuál fue el delito concreto que están siendo investigado esta persona? ¿En qué país? ¿De qué fecha son las investigaciones? ¿No? A veces hemos recibido, hay noticia de prensa negativa y cuando vas a hurgar, digamos, qué es lo que está reportando, son noticias que vienen de la década del 90 por un ministro que estuvo investigando. Entonces, bueno,
digo, eso ponelo, digamos, describí concretamente en el reporte qué tipo de delito está investigado, en qué país está judicializado, se adoptó alguna medida, en qué fecha se inició esa investigación, porque todo eso colabora, digamos, con el mejor análisis de la situación que se está reportando y que no haya que salir a buscar qué es lo que quiso deponer el sujeto obligado en este reporte. En la siguiente diapositiva. Entonces, como resumen de la importancia para la formulación del reporte de operación sospechosa, es muy importante verificar antes de enviar el reporte que contenga todos los elementos esenciales. Y por último, hay que prestar mucha atención al momento en que voy a presentar el reporte para que la UIAF o las autoridades judiciales posteriormente estén en condiciones de brindar algún tipo de instrucción sobre los fondos que eventualmente estén involucrados en esa operativa.